La Gran Pirámide de Giza. Un monumento milenario lleno de misterios aún sin resolver. En la meseta de Giza en Egipto se encuentra el complejo piramidal más fascinante del mundo. Las pirámides de Keops, Kefren y Miserinos dominan el paisaje del desierto. Se cree que existen un aproximado de 118 pirámides en Egipto. Van desde pirámides acodadas, escalonadas, y de algunas, solo se puede apreciar un gigantesco montículo de bloques de piedra. Pero aún así, conservan su maravilloso esplendor. De todas las pirámides solo una destaca por encima de todas en cuanto a su majestuosidad y el misterio que guarda su construcción. Muchas han sido las investigaciones para descifrar este enigma, pero no se ha podido concretar un método para su construcción y mucho menos quienes la construyeron. ¿Por qué es el centro de atención? ¿Qué la hace tan especial? En este video te demostraremos con pruebas irrefutables que la Gran Pirámide de Giza la construyó una civilización muy avanzada para su época. Una civilización con grandes conocimientos de matemática, física e ingeniería. Y los más importantes, grandes conocimientos en astronomía. Muchas de las técnicas empleadas y fórmulas matemáticas en su fabricación fueron descubiertas miles de años después. Los constructores de la Gran Pirámide tenían conocimiento del número pi y cómo aplicarlo en sus cálculos. Además del número pi, está demostrado científicamente que conocían la proporción áurea y el número áureo. Demostraremos que con un sencillo cálculo, nunca antes visto, determinaremos la relación que existe entre la Gran Pirámide y el radio de la Tierra. Para comenzar tenemos que tener en cuenta dos números que hasta ahora han sido ignorados en todos los cálculos realizados anteriormente por científicos y matemáticos. Los números 40 y 60 son de vital importancia en la construcción de la Gran Pirámide. A continuación demostraremos por qué son tan importantes. Los números 40 y 60 están incluidos en los tres lados de triángulos rectángulos. Y a su vez están relacionados con la construcción del complejo de las tres pirámides de Giza. Además que los podemos encontrar en las proporciones del triángulo sagrado egipcio, que fue utilizado para mantener una simetría casi perfecta. Los números 40 y 60 están sesqui relacionados, pues 60 es una vez y media 40. El número 40 es el divisor común máximo de los múltiplos mínimos comunes de los periodos de las revoluciones sinódicas de los planetas visibles, tomados 2 a 2, 3 a 3 o hasta en su conjunto. Obtener el mínimo común múltiplo de la duración de dos revoluciones sinódicas permite saber en cuántos días se repite una observación en el cielo, y por tanto, sirve para elaborar calendarios. En esta sección del video nos centraremos en las dimensiones de la Gran Pirámide. Utilizaremos las medidas originales, para que así los cálculos sean más precisos. Inicialmente la Gran Pirámide tenía una altura de 146.50 metros. Entre sus cuatro lados la diferencia de error entre uno y otro era de menos de 1 metro. Y, en algunos casos, la diferencia era muy pequeña. El promedio de la suma de los cuatro lados de la base de la Gran Pirámide es de 230.3635 metros. Este número es el que utilizaremos más adelante al igual que la altura. Para la construcción de la Gran Pirámide, los constructores tenían que conocer medidas terrestres y astronómicas que eran completamente imposibles de conocer sin instrumentos de alta precisión. Por otra parte, tenían que conocer que la Tierra era redondeada y además giraba alrededor del Sol. La Tierra no es una esfera perfecta, es aplanada en los polos y abultada en el ecuador. Por lo tanto tiene dos radios. El radio polar que es de 6.357 kilómetros y el radio ecuatorial que es de 6.378 kilómetros. El promedio de la suma de ambos radios es de 6.367.5 kilómetros. ¿Cómo los constructores conocían estas medidas? Eso es un misterio, pero es seguro que sí las conocían. Y lo demostraremos a continuación con unos cálculos nunca antes vistos. Calculemos el radio de la Tierra. Necesitaremos los siguientes datos. La altura de la pirámide que es de 146.50 y la llamaremos HP.
El promedio de la suma de sus lados que es de 230.3635. Y por último el número 40 que previamente habíamos demostrado su importancia. Al radio de la Tierra, que hasta ahora es una incógnita, lo llamaremos RT. Hemos detallado cada detalle que vamos a necesitar y lo hemos explicado de una manera que cualquier persona pueda comprender. El teorema de Pitágoras. En todo triángulo rectángulo hay dos catetos y una hipotenusa. La Gran Pirámide no es la excepción. Utilizaremos el teorema para calcular la diagonal de la base de la pirámide y la llamaremos C. La fórmula del teorema describe que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los dos catetos opuestos a ella. En la siguiente parte desarrollaremos el cálculo. Calculando la diagonal C. Desarrollamos la fórmula del teorema de Pitágoras. Sustituimos los valores en la fórmula para efectuar el cálculo y obtener el resultado. Una vez que obtenemos el valor de la diagonal de la base de la Gran Pirámide, pasamos al siguiente paso. Y les aseguro que el resultado los sorprenderá. Para calcular el radio de la Tierra necesitaremos los siguientes datos. La altura de la pirámide que es de 146.50. La diagonal de la base de la pirámide que es de 325,783,106. Y por último el número 40, del cual ya hemos dicho su importancia. La incógnita en esta ecuación sería RT, que representa el radio de la Tierra. Ahora planteemos la fórmula y realicemos los cálculos. La fórmula a emplear sería la siguiente. El radio de la Tierra es igual a la diagonal de la pirámide multiplicada por 40, dividido por 2. Y al resultado le restamos la altura de la pirámide. Sustituimos los datos en la fórmula. Y realizamos el cálculo. El resultado final es de 6.369.16212. Es sorprendente la exactitud en comparación con el valor del radio de la Tierra que hoy conocemos. Como veremos a continuación, la diferencia es mínima. Comparemos los resultados. El valor resultante de nuestro cálculo es de 6.369 con 16.212. El promedio actual del radio de la Tierra es de 6.367,50. Como vemos, la diferencia es de 1.66212. Será esta otra de las grandes coincidencias que se encuentran en la Gran Pirámide. En un próximo video determinaremos cuántos años de construida tiene la Gran Pirámide del Valle de Giza. Después de ver este resultado llegamos a la conclusión que los constructores de la Gran Pirámide tenían que conocer de antemano el radio de la Tierra. Tenga en consideración que si los lados de la Gran Pirámide midieran tan solo 1 metro más o 1 metro menos, este resultado fuera imposible. Esperamos que te gustara nuestro video. Para más videos curiosos e interesantes suscríbete al canal y activa las notificaciones.